Debíamos hacer el cálculo, primero graficar. Entonces nosotros teníamos este ejercicio aquí, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, ¿me escuchan? Sí, te oímos, profe. Bueno, es que a veces se me importa un poquito la cosa. Bueno, entonces, permítame un momento. Eh, Teníamos este ejercicio para graficar. Entonces debemos graficar este punto del 1 al 8, ¿cierto? Uno de ustedes me puede enviar, por favor, quién lo hizo en AutoCAD. Yo lo hice en el portal, yo lo envío. Porfa, envíamelo por el grupo. Ya, lo pueden enviar. Sí, ya. Me lo estoy descargando. Listo, perfecto. Bueno, yo voy a copiar estos dos elementos de nuestro ejercicio. Listo, entonces fíjense que este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es lo que corresponde a esta parte de acá. ¿Listo? Donde nos da un área de 792 metros cuadrados. Yo voy a verificar eso. Eh, Vamos a ver. Selecciono esta. Bueno, lo que pasa es que no está en la misma escala. Creo que cuando lo cambié no quedó en la misma escala. Vamos a ver qué pasa aquí. 120,74. 120. Ujú. Y el otro era 105. Y bueno, miremos a ver entonces esto en qué escala está. Va de 10 en 10. No, de hecho está de 1 en 1. Ha reducido la escala. Mira, que me dices que de este aquí hay 50. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. Sí, es mi error. Es lo que me dices ahí. Pero cuando yo lo voy a medir a escala, en realidad hay 5. Eso se puede hacer, pero el problema es que no nos van a dar los resultados. Hay que manejar la escala 1 a 1. ¿Alguien no tiene escala 1 a 1? Profe, te lo envío. Gracias. Bueno, y les cuento que el jueves pasado que teníamos esa reunión,
Esa reunión comité que yo pensé que iba a ser súper rápida, les cuento que me salía a la 1:30 de la tarde. La reunión. Pesada, Entonces, pesada, entonces. bastante. Bueno. Ujú. ¿Dónde lo tienes tú? Profe, es el que está en amarillo ese, pero en la parte de abajo ya está corregido. Ese es uno Pero, y el otro es el de la esquina. Míralo ahí, el de los azules. Ese es. sí, denme un segundito. Chicos, me dan un segundito, voy a entregar unas llaves, ya vuelvo. Denme Sí, sí, 2 minuticos. Hola chicos, listo, espérenme un momentico, me acomodo y continuamos. Entonces, ¿me escuchan? sí, pero me traímos. Bueno, entonces. Ujú. Pero falta. Ah, este es el que está aquí. Ya, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a quitarle estas proyecciones y voy a verificar este qué área tiene. Ese efectivamente sí tiene el área de 797,92, que es lo que nos aparece en nuestro ejercicio de acá. 791,92. Entonces ven que el método es muy exacto porque nos coincide con el programa de AutoCAD. Entonces, esa era una verificación, está muy bien graficado. Esta es la idea de la graficación, con las coordenadas. Punto 1.
Entonces voy a copiar este muñequito de aquí y lo voy a pasar por acá. Este es el punto uno con su respectiva coordenada norte este, ¿sí? El punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 8 y vuelvo al punto uno. Bueno, ¿qué dudas tienen sobre este cálculo de áreas? No, en mi caso yo ya no tengo claro. ¿Los demás? Profe, yo en ese no, pero en el segundo sí me generó la inquietud. Ya. Vamos por el segundo, este de aquí. Bueno, ¿qué pasa con el segundo? ¿Cuánto les dio el área del segundo? Pues yo lo corregí a la parte de abajo como pensé que debería ir y sí me daba ya. Profe, eso Exactamente. Muy en el bien. Excel pues me da un área negativa. Claro, entonces es que si lo tomamos en este orden de uno, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos el uno como estaba en la hoja, entonces es hacer este dibujo. Entonces del uno voy al 2, voy al 3, voy al 4, voy al 5, voy al 6 y vuelvo al uno. Entonces les queda esta figura, miren, intersectada. Compárenlo con la figura del ejercicio. ¿Qué Por lógica no se particularidad debería tienen? no se debería cortar, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si nosotros analizamos esta particularidad, fíjense que en esto nunca una línea se intersecta con otra, ¿sí? Entonces, el método tiene que tener, quería que se dieran cuenta ustedes mismos de eso, porque el método tiene que tener esa particularidad y fue lo que ya Camila hizo aquí. Entonces, Camila lo que hizo fue, miren que son los mismos puntos con las mismas coordenadas, solo que cambia el orden, ¿sí? Entonces, el orden debería ser uno, 3, 4, 2, 5, 6 y vuelvo al uno. De tal manera que tomo solo un recorrido externo y ninguna línea nunca se intersecta. Entonces, de esa manera, el área correcta es de 751 metros cuadrados. ¿Y cuánto te dio en el método, Camila? Lo mismo, profe. Exactamente. Entonces, he ahí el truco del ejercicio de cálculo de áreas por coordenadas, que era el que quería que ustedes se dieran cuenta. Y es que para que el método funcione, por el método de, para que el método funcione, que se me hizo lujita, se me embolató la hojita, permíteme un momentico, perdón, acá está la hojita. Para que este método funcione, entonces la orientación de los puntos debe ir siempre por la parte externa. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, señor, está claro. Bueno, listo, perfecto. Bueno, continuamos entonces. ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro para todos? Giselle, Mark, Alex. Sí, profe. Sí, María señor. Paula se pudo, como que María Paula no se pudo conectar. Bueno, igual, de hecho, pues digamos que la cascarilla que había en el tema no era muy compleja, ¿no? Era algo muy sencillo, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es el tema respecto a cálculo de áreas por coordenadas. Ahora vamos a ver entonces, vamos a empezar a entrar en materia con una metodología que es un poco más elaborada y nos sirven para el tema de todos los levantamientos topográficos en cualquier lote. Pero entonces ahí sí nos toca ir paso a paso. Entonces son varias metodologías. Al final la última que veamos que era de la poligonal abierta es la que nos sirven para todos los tratamientos y es la que hoy en día se utiliza, de hecho. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a empezar con
el cálculo de áreas, perdón, el levantamiento topográfico por radiación. Entonces, espérenme un momentico, voy a compartir esta ventana y me voy para acá. Bueno, entonces, ¿qué son los levantamientos por radiación? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para eso? Aquí hay una teoría, ¿cierto? Donde nos especifica que todos los cálculos que se hacen es por medio de distancias y ángulos. ¿Listo? Obviamente que hay una explicación de la metodología como se hace en campo. ¿Sí? Entonces les voy a hablar un poquito de esa metodología muy teórica, porque la idea de estas clases serán clase teórica, práctica, con los equipos, pues, para que ustedes entendieran mejor la metodología. Sin embargo, pues ustedes saben que por el tema de la pandemia, las prácticas no las podemos hacer, ¿vale? Entonces, en reemplazo de eso, lo que vamos a hacer son unos talleres aplicados a cada temática. ¿Listo? Entonces, la idea es que ahorita, pues, varios estudiantes me han manifestado que han tenido inconvenientes con el tema de la conectividad ahorita y hay otros que están en exámenes médicos. Entonces, yo les voy a dar toda la clase teórica, ¿sí? Les voy a explicar la metodología, un breve ejemplo y el jueves, vuelvo y repito, entonces ustedes van a quedar con ese refuerzo, pero el jueves sí ya hacemos, digamos que unos ejercicios más aplicados y dentro de 8 días hacemos la evaluación, por decirlo así, con un taller evaluativo en clase de esta metodología. ¿Está claro, chicos? Está claro, profe. Bueno, entonces, uno en campo, ¿qué era lo que hacía? ¿Sí? Uno se ubicaba aquí con una estaca, ¿sí? Eh, este tipo de mediciones horizontales se hacían siempre entre tres personas. Entonces, una persona aquí con una estaca fija, que era donde empezamos nuestro punto A, y a medida que se iba avanzando, generalmente o sea, la teoría dice que uno puede avanzar entre 10 y 30 metros de distancia. Lo ideal era hacerlo cada 10 metros. En las prácticas yo los ponía a medir cada 10 metros porque es donde menos errores se tienen. Entonces se colocó una persona aquí con su respectivo jalón, otra persona aquí a una distancia de 10 metros, los dos con plomada, ¿sí? Revisando que el punto donde estuviéramos ubicando era el exacto, y una tercera persona estaba aquí con un lapicero entre los ojos dando horizontalidad, porque las distancias todas se tienen que tomar de manera horizontal hacia el terreno esté inclinado. Porque recuerden que una de las premisas de la topografía, cuando empezamos la teoría de la clase, es que el planeta es plano. ¿Listo? Obviamente tiene unas depresiones y unas elevaciones, las cuales las representamos con unas curvas de nivel. Bueno, entonces, este era como un poco la metodología. Tomábamos 10 metros, ¿sí? Ahí poníamos una estaca testigos, se trasladaba otra persona aquí, el otro se trasladaba acá, repetíamos la metodología y hasta llegar al punto donde queríamos tener la distancia total. Listo. Eso era con las distancias. Para el tema de los ángulos, entonces, en este momento debemos empezar a hacer una introducción a lo que son los ángulos por rumbos y ángulos por azimut, ¿sí? Entonces, permítame un momentico. Eso todavía no lo habíamos visto. Ah, bueno, me ha saltado esta programación. Bueno, entonces pausa. Acontece, muchachos, que nosotros tenemos dos maneras de poder representar los ángulos.
Unos son los azimuths y otros son los... eh, aquí estamos. Un momentico, yo coordenadas planas, norte, latitud, coordenadas, ton. Ajá, calculador por coordenadas y levantamiento por radiación. Bueno, entonces esto lo voy a explicar acá. Entonces recordemos nuestros cuadrantes iniciales, ¿sí? Y yo voy a hacer referencia acá al norte y al sur. De hecho, voy a tomar otra vez todo esto, borrar esto. Entonces, supongo que yo quiero localizar, por ejemplo, este punto de aquí, ¿sí? Entonces, para el tema de la distancia, como les había dicho, de 10 en 10, desde un punto donde yo tenga ubicado mi equipo, que recuerden que habíamos hablado muy superficialmente de los equipos, ¿cierto? Ya sea un teodolito, una estación total. Entonces yo paro mi equipo ahí, lo oriento desde aquí hacia donde quiero llegar, punto A, punto B, por decirlo así, tomo las distancias y tomo la distancia total. En este caso, pues una distancia obviamente exagerada, 748 metros lineales, ¿cierto? Entonces, yo voy a suponer que este, digamos que es mi punto de origen, entonces lo voy a llamar un punto O, y este de acá, voy a llamarlo un punto A, ¿sí? Entonces, por distancia, digamos que las distancias, independientemente de que sean 10 metros, 100 metros o 1000 metros, pues ya sabemos cómo lo vamos a tomar, digamos, en términos generales. El ángulo, independientemente de que el punto A esté a 10 metros, a 20 metros, a 50, a 100, a 1000 metros, el ángulo de orientación siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces recuerden que yo me paro aquí en mi equipo, pongo una brújula y ella me marca el norte, ¿cierto? Bueno, yo puedo medir digamos que el ángulo de orientación yo lo puedo medir de dos maneras, ¿sí? Una es de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces fíjense que independientemente de donde el punto esté, si está más bajo, si está más grande, independientemente de la distancia que tenga el punto de localización, el ángulo es el mismo, ¿sí? En este caso nos dio 44. Bueno, entonces pausa, acontece que yo a esto lo puedo llamar, a este ángulo de aquí, lo puedo llamar, voy a llamarlo acá, un segundo, voy a estar cuadrante 1. Entonces, voy a decir aquí punto o A. Entonces, eso yo lo puedo llamar con un rumbo o con un azimut. ¿Listo? ¿Qué es el rumbo? Entonces, los rumbos son orientaciones angulares que yo siempre tomo respecto a mi norte o respecto a mi sur. Siempre, siempre. Dependiendo del cuadrante donde estoy. En este cuadro, en este caso, como estoy en este cuadrante 1, ¿cierto? Entonces, yo lo referencio respecto al norte. ¿Por qué?
Característica de los rumbos. Los rumbos siempre tienen una dimensión menor de 90 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera referenciar este rumbo respecto al sur, no me alcanzaría porque se me pasa de 90 grados. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿Por profe. qué? Porque este ángulo de aquí tiene 44 grados. Entonces, de norte a sur, ¿cuántos grados hay? Según la geometría básica. ¿Cuánto es el 180. ángulo que? Exactamente, 180 grados. Y si yo les pregunto cuántos grados hay de norte a norte, 360. exactamente, daría el giro completo, me darían 360. Es decir, que si yo voy a sacar el ángulo de norte a este, sé que hay cuántos, 90. 90. De sur a este hay 90, o sea que entre estos dos hay 180. Y lo mismo pues en el otro lado, ¿no? De sur a occidente o a oeste, 90. Y de norte a oeste, 90 grados, entre estos 280, o sea que todo esto me completa los 360 grados. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo medir este punto, cualquier punto lo puedo medir ya sea por rumbo o por acimut, ¿sí? La diferencia, ya sabemos, es que los rumbos siempre tienen que estar con una dimensión menor de 90 grados, ¿cierto? Y se tienen que referir ya sea del norte hacia los dos sentidos o del sur hacia los dos sentidos horizontales. Entonces, si yo quisiera referenciarlo con rumbo, entonces la característica de este sería rumbo 44 grados, que es lo que tiene aquí, norte, este. Ese sería, eh, un momentico, ya, 44 grados, norte, este. Ese sería el rumbo. Entonces yo perfectamente con este rumbo, yo ya sé o le puedo dar una clasificación de un cuadrante. Si yo le doy un rumbo 44 norte este, yo sé que en qué cuadrante está. ¿Cuál es el cuadrante que corresponde a este? Voy a colocar el ¿Sería cuadrante. este uno? Sería el cuadrante número uno. Exactamente. ¿Sí? Azimut. ¿Cuál es la diferencia del azimut? El azimut también es una referencia angular, pero el azimut siempre se va a referenciar única y exclusivamente al norte, independientemente del cuadrante donde esté. ¿Sí? Pues vamos a llamarle a este cuadrante, vamos a utilizar esta referencia de cuadrantes. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, independientemente de donde el punto esté ubicado, siempre se va a referenciar respecto al norte. Entonces, una característica mm, de la cantidad angular que puede tener los azimuts. El azimut puede tener entre 0 y 90, o entre 90 y 180, o entre 180 y 270, o entre 270 y 359. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy ubicado como por aquí, tras una línea mi origen y tendría que tener en cuenta y el cálculo de todas las distancias hasta acá. ¿Está claro? Entonces, en este caso, para el punto A, si yo me referencio tengo mi distancia desde el punto del origen, hago mi ángulo
mide 44. En este caso, para todos los puntos que estén, para el punto A y para todos los puntos que lleguen a estar en el cuadrante 1, el rumbo y el azimut es el mismo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, si yo me voy a parar, por ejemplo, ahora hagamos un ejemplo con un punto en el cuadrante 2, un punto B. Entonces ya sabemos que lo primero, por supuesto, es sacar una línea desde el origen. Qué pena que es que este computador está súper lento. Ayer se actualizó y desde que se actualizó está pero sorprendentemente lento. Eso suele pasar. Voy a tomar esta distancia. Ay, señor, espérenme que se volvió a trabar. Ya, voy a tomarlo a una distancia más corta. Bien, entonces voy a suponer esta proyección, por ejemplo, por supuesto que sería la distancia, ¿sí? Y yo tomo la distancia, ya, primero voy a tomar el ángulo, entonces digo, bueno, ¿cuánto es el ángulo de aquí hasta aquí? Y deme la distancia, por favor. Bien. Entonces, si es en cuestión de rumbos y yo les doy este ángulo de 139 grados desde el norte, pues miren que esa es la referencia angular respecto al norte. Entonces, este valor de 139 grados, ¿qué vendría siendo? Para poder Tendría que localizar ser el así. punto. El azimut, muy bien. O B. Entonces ya sabemos que el azimut es 139 grados. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Independientemente que con cualquiera de los dos grados que yo les dé, uno ya puede ubicar el cuadrante. Entonces, uno ya sabe que el cuadrante 1 va de 0 a 90 grados, el cuadrante 2 va de 90 a 180. Entonces, 139 está entre 90 y 180, por lo tanto, el cuadrante sería el cuadrante número 2. Rumbo. ¿Cómo hago para hallar el rumbo? Yo lo puedo ir a medir aquí, por supuesto. Le digo, venga, hágame el favor, mídame de esta línea a esta línea cuánto hay. Y ahí obviamente me va a aparecer, no lo voy a mirar todavía, ¿cierto? Pero si yo solo quiero utilizar matemáticas, como yo sé que el cuadrante, perdón, como yo sé que eso estoy en el cuadrante número 2, ¿cuál sería el rumbo, muchachos? ¿Cuánto sería el valor del rumbo? Sabiendo que yo tengo que referenciar ya no del norte, sino del sur. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos calcular? Sería restar 180 menos 139. Exactamente. Pues fíjense que yo tengo de aquí hasta acá, de esta línea a esta línea, yo tengo 180 grados, ¿sí? Y tengo que de esta línea a esta línea, tengo estos grados de aquí que fueron 139 grados. Y yo necesito calcular el complemento. Entonces, Serían si yo sé 40 que, grados. ajá, entonces si yo sé que de aquí hasta acá hay 180 y de aquí hasta aquí hay 139, entonces la diferencia o el complemento sería, 41 grados. perdón, yo no, ¿cuánto me dijiste? 41 grados. Eso te Ah, dije. sí, 41 grados. Te entendí 31 grados. Entonces, ya sabemos que es 41 grados, pero ¿qué nos falta referenciar? Ese sería de norte a sur. Pero ¿por qué norte? ¿Estamos cogiendo el norte?
De este, Este de a este a sur. este a sur. Ojo, siempre es de respecto al norte o el sur, entonces es sur-este, porque siempre lo referenciamos respecto al norte o al sur, ¿está claro? Entonces Sí, la profe. nomenclatura correcta sería 41 grados sureste, porque es lo que estamos haciendo, de hecho, sureste, ¿está claro? Sí, profe. Entonces miren que ya para este punto, ya estos dos valores no son los mismos, a diferencia que los puntos del primer cuadrante. ¿Sí? Siempre cualquier punto que esté en el cuadrante uno, el rumbo y el azimut va a ser el mismo. ¿Sí? Pero para todos los demás no aplica. Entonces vemos en la locación del punto B respecto al origen y sabemos que tiene un rumbo 41 sureste o un azimut 139 grados y está en el cuadrante número 2. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Chicos, Sí, profe. Está claro. ¿me confirman los demás? Camila, Alex, Lisette, María Paula, ¿me confirman, muchachos? Sí, profe. Lisette, ¿está en clase? Sí, profe, sino que tengo algo de problemas, te escucho un poco entrecortado. Ya, bueno. Igual recuerden que la clase está siendo grabada y vuelvo y repito, esto es para ustedes un refuerzo porque el jueves vuelvo y explico el tema para que les quede mucho más claro a los que no quieren asistir hoy, ¿vale? Pero obviamente el jueves ya hago ejercicio. Listo. Entonces, si yo me voy para el cuadrante número 3 y ubico un punto C, entonces yo por ejemplo saco una línea aquí, una proyección, vamos a poner este punto, algo así. Y este va a ser nuestro punto C. Y yo voy a hacer el rumbo, por ejemplo. Entonces, mi punto C, que va a tener una distancia de 659 metros y un rumbo sur-oeste de 16 grados, que obviamente estaría en el cuadrante número 3. ¿Qué azimut tendría, muchachos? Si lo calculamos matemáticamente. En la imagen, necesito calcular el azimut de este punto C. Ya tengo el rumbo, lo acabé de calcular. Desde el sur, señor, Serían 196 grados. serían 196 grados. ¿Por qué? Porque yo sé que desde el norte hacia el sur, ¿cuántos grados hay? 180. 180. Y ahora sé que desde el sur hacia este punto, hacia la proyección de esta línea, este punto donde está ubicado, hay 16 grados. De 180 más los 16 me da 196. 196 grados, cuadrante 3. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Entonces ahora me voy a un punto D.
Voy acá a un punto D. Listo. Y voy a tomar también entonces, voy a tomar el azimuth. Entonces, tomo la distancia primero. 932 metros. Aquí me da 57 y sé que aquí hasta acá hay 270. 270 más 57 generalmente me da 327. Entonces el azimut tendría todo ese ángulo que viene. Ups, de aquí hasta acá. Todo este ángulo, que es lo que yo estoy referenciando desde el norte, ese es mi azimut, tendría un ángulo de 327 grados, cuadrante número 4. Pregunta, ¿cuánto valdría el norte? Perdón, ¿cuánto valdría el rumbo teniendo el azimut? 57 grados. 57 grados. No creo. ¿Cuánto creen que vale el rumbo, muchachos? Por ejemplo, Alex, ¿cuál crees tú que sería el valor del rumbo? Alex, ¿estás en clase? Camila, ¿cuál crees que sería el valor del rumbo? 33 grados. Muy bien, 33 grados. ¿De dónde saco yo ese número mágico? ¿Cómo sé que de aquí hasta aquí 33 grados, Camila? Restándole, profe. 327 a 360. Exactamente. Entonces yo sé que, y por eso les pregunté al principio, yo sé que si yo de norte a norte calculo los ángulos, todas las circunferencias son 360 grados, ¿sí? Y si yo sé que desde el norte hacia donde está la proyección de la línea D hay 327 grados, pues yo para poder calcular el complemento digo 360, que es lo que da completo, menos lo que doy hasta aquí, ese es el valor de mi rumbo, 33 grados, ¿qué? Norte ¿Sí? o oeste. Norte-oeste. Listo, muchachos. Es esta la clasificación de los que son rumbos y azimuts para la ubicación de los puntos. Un tema que debe estar totalmente claro para que ustedes puedan eh, realizar los siguientes ejercicios. ¿Listo? Vean
toma que vamos a llamarle referencia. Bien, entonces vamos a mirar la teoría. ¿Sí? Igual voy a dejarles ahorita más tarde, les voy a enviar un tallercito de cálculo de rumbos y azimuts para que podamos reforzar ese tema. ¿Listo? Listo. Entonces, íbamos en la toma de distancias, que ya sabemos la metodología cuál sería, el ángulo. Se debe utilizar una brújula, ya sea en el teolito o en la estación, y parado se orienta el equipo hacia el norte, ¿cierto? Y se empiezan a tomar ángulos como azimut, ¿sí? Que es el ángulo que se genera desde el norte hacia el lineamiento el cual está medido. Entonces, fíjense que tengo un punto A, un punto B, un punto C. Si es en el punto A, tengo el ángulo azul, que sería el mismo azimut igual al rumbo. Si estoy aquí con el punto B, entonces el azimut vendría y sobrepasaría este eje X, que me orienta hacia el este, se me pasa para acá, el azimut sería este, entonces el rumbo sería el complemento de 180 menos este ángulo, y el C sería desde el norte, todo este ángulo hasta acá, ¿cierto? Entonces, para poder saber el rumbo, yo lo que hago es, le resto a este ángulo de acá 180 para poder saber este pedacito aquí que sería el rumbo, sur-oeste. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, un segundito, dejo esto acá. Bien. ¿Cómo es el método del levantamiento topográfico por radiación? ¿Sí? Entonces, ese punto central se le llama foco. En este caso, nuestro foco va a ser el punto E, ¿sí? Y se realizan esas mediciones, ¿sí? Entonces, estos puntos A, B, C, D, F, G son como las aristas del lote, los puntos extremos del lote, ¿sí? Entonces, si nosotros nos referimos a ejercicios anteriores, ¿sí? Acá, esos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son como la parte de las aristas del lote, ¿sí? Los puntos de quiebre. Entonces, el foco estaría aquí en la parte central. ¿Por qué? Esa es una de las características que tiene que tener el levantamiento, ¿sí? El método de levantamiento por la radiación exige que no haya nada de árboles ni nada de montañas o casas o algo que me impida verme directamente desde el foco hacia los puntos extremos de mi lote, ¿sí? Ojo. Y entonces lo que hacemos es generar una cartera. ¿Qué es una cartera? De estos cuadritos que ya hemos venido organizando, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos. Entonces, esta es la información del campo o de terreno, ¿sí? Uno va para el equipo, lo orienta hacia el norte, ¿sí? Ubica los puntos de las aristas del lote, toma sus distancias y con el equipo mide qué ángulos hay. Para el A, para el B, para el C, para el D, para el F y para el G. Y los acomoda así. Entonces el foco, los puntos, ¿cierto? Y los azimuts. Y la distancia, por supuesto, en metros. ¿Listo? Esta es la cartera, esto es lo que se hace en campo, ¿sí? Pero hasta ahí nosotros no hemos podido dibujar, ¿sí? Porque para nosotros poder dibujar, ¿qué necesitamos? Para poder dibujar un plano en AutoCAD, ¿qué necesitamos?
Chicos, ¿qué necesitamos para poder dibujar en AutoCAD? Coordenadas. Las coordenadas. Entonces yo hasta ahí no he podido, o sea, ya tengo la información de terreno, ¿cierto? Tengo la información de terreno, me falta las coordenadas. Entonces, ahí, ahora sí yo ya tengo que hacer un ejercicio de oficina y es transformar esto en unas coordenadas. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de unas proyecciones. ¿Sí? Entonces, lo hacemos por medio de unas proyecciones. ¿Cuáles son esas proyecciones? Proyecciones norte-sur, este-oeste. ¿Sí? Para lo cual tenemos que hacer entonces esta cartera. Necesitamos los puntos, el azimut, ¿sí? La distancia de cada punto. Por eso acá en el ejercicio, cuando lo estamos explicando, a cada uno de los puntos le saqué su respectiva distancia. ¿Sí? Entonces el punto, el azimut, la distancia, las proyecciones norte-sur, este-este, y con eso ya calculamos las coordenadas. ¿Cómo lo hacemos? Con esta formulita de aquí. Entonces, la proyección norte-sur es igual a la distancia por el coseno del azimut. Y la proyección este-oeste es la distancia por el seno del azimut. Entonces, esta proyección norte-sur, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Cogemos este ángulo y lo multiplicamos por el coseno. Esto hay que hacerle una transformación, obviamente. Y se multiplica por la distancia, tengo esta coordenada de aquí. Entonces, yo lo que sí hago es que con un GPS le tomo cuáles son las coordenadas del foco o le doy unas coordenadas arbitrarias. También es válido, ¿sí? Que es lo que se hizo aquí. Cuando yo tengo esas coordenadas 100, 100 o 100, 200 o 1000, 2000, son coordenadas arbitrarias que me permiten después calcular las coordenadas de los otros puntos y poder graficar. Entonces lo que uno hace ya es teniendo en cuenta las coordenadas, miren que estos números pueden dar positivos o negativos. Positivos o negativos. Entonces, la coordenada norte del punto 1 sería la coordenada del foco más la proyección. La coordenada norte del punto 2 sería la coordenada norte del foco más la proyección del punto 2 que en este caso es negativo, por lo tanto queda con este valor. Y así sucesivamente. ¿Sí? Lo mismo con el este. Coordenada este del foco más cada una de las proyecciones. Y esto me genera las coordenadas del punto. ¿Sí? Y ya con estas coordenadas nosotros podemos entrar a AutoCAD y hacer el dibujo. ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe, está claro. Bueno, obviamente esta es la parte teórica, ¿no? Esto ya con ejercicios es que los vamos a ir reforzando. ¿Listo? Luego ya sigue el levantamiento por poligonal abierto. Pero entonces en este levantamiento por poligonal, eh, levantamiento por radiación, ¿cierto? Nos vamos a quedar esta semana y la próxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora les voy a enviar un taller para reforzar el tema de azimuts y rumbos, que les quede claro. ¿Listo? Hecho. Ese tallercito sí lo deben desarrollar de aquí al jueves. El jueves retomo el tema de el levantamiento por radiación, explicando nuevamente y reforzando el tema de azimuts y rumbos, para que los compañeros que no pudieron asistir hoy eh, y que obviamente deben ver, digamos que la clase, puedan estar otra vez al día con este tema. ¿Sí? Y explicamos otra vez la teoría de cómo se calculan estos temas, de la teoría de campo, ¿cierto? Y ya hacemos como tal este ejercicio de las proyecciones. ¿Listo? Que de todas maneras yo este documento ahorita se los voy a enviar para que ustedes lo lean, lo refuercen, porque, vuelvo y repito, lo más difícil está aquí, en calcular esas proyecciones norte y sur. Luego esto ya se hace automáticamente. ¿Listo? Y ya Profe, teniendo esto, señora, una explicación ahí cómo se calcula el norte-sur de la primera.
como está aquí, mira. Estos datos son del levantamiento de campo, el azimut y la distancia. Profe, por eso, ¿de dónde se sacan los valores de 20.740? Por eso, mira. Estos datos se sacan de campo, ¿sí? Azimut y distancia. ¿Cómo se calculan las proyecciones del norte? Aquí está. La distancia por el coseno del azimut. Entonces tú a este azimut le sacas el coseno, lo multiplicas por la distancia y obtienes esta proyección Ah, ok, ya, gracias. para el norte. Para el este, ¿sí? Es la distancia por el seno del azimut. Entonces, para este valor de aquí, a este ángulo le sacas el seno, lo multiplicas por esta distancia y obtienes esta proyección. Ahora, para las coordenadas norte y este, entonces para la coordenada norte, coges la coordenada norte del foco y le sumas esta proyección. Y para la coordenada este del punto 1, coges la coordenada este del foco y le sumas esta proyección y obtienes las coordenadas norte y este del punto 1. Lo mismo para el punto 2. Lo primero es que yo tengo que tener el azimut y la distancia, que esto lo saco de mi trabajo de campo. Ahora, para obtener la proyección norte de este punto, ojo, el coseno del azimut lo multiplico por la distancia y obtengo este valor que me da negativo. Y para la proyección este, cojo el seno de este ángulo, lo multiplico por esta distancia y me da este valor. Ahora, para hallar las coordenadas del punto 2, escojo las coordenadas del foco, que en este caso es 100 la norte, y la sumo con la proyección norte de ese punto que es negativo. Entonces, la coordenada me va a dar 91,73. Y para la coordenada este, cojo la coordenada del foco y la sumo con la proyección este que me dio positiva y me da 119. Así hago con cada uno de los puntos. ¿Está claro, Cami? Sí, profe, ya me quedó claro. Listo. Entonces, esto lo vamos a hacer en Excel, por supuesto. Yo esto ya tiene unas hojas organizadas. Eso. Digamos que esto es lo más complejito. De resto, es muy mecánico. ¿Listo? ¿Está claro para todos, chicos? Sí, está claro, profe. Bueno, y los demás, Alex, María Paula, Lisette. Ok, Lisette. Y Alex no contesta, Que él suele tener problemas con su micrófono. pero por el chat puede escribir. Bueno, de todas maneras, entonces, Mark también estaba hace ratico aquí y se me salió. Bueno, Está conectado por datos. ya. Listo, sí, por eso no, digamos que no quiero tampoco avanzar mucho porque entonces los demás se retrasarían. ¿Listo? Entonces, como una clase de recuperación, igual la vamos a reforzar. Vemos clase el jueves y vemos que queda faltando, digamos que profundizar en el tema, volvemos a recuperar clase dentro de 8 días, no hay problema. ¿Listo? Igual Listo. con las hojitas en Excel que yo ya les he diseñado, ahí nos ahorramos muchísimo tiempo, ¿vale? Vale, Bueno, gracias. profe. Entonces, por hoy dejamos ahí, muchachos, les agradezco la asistencia y el jueves nos vemos entonces en el horario habitual a las 10 de la mañana. 10 y 15 de la mañana, ¿listo? Buen resto de día. Bueno, profe. Bueno, Vale, que profe. tengan un buen Profe, día. ¿podrías enviar el